y amigas, hermanos y hermanas, personas que me escuchan a través de esta página de Facebook, Iglesia Centro Reformado Nacional, y también los miembros del grupo Sana Doctrina Bíblica e Histórica, en adición a los múltiples amigos, conocidos, familiares que tengo en esta red social de Facebook. Les habla su amigo, hermano y para muchos pastor ya, César Tuñón Lyons. Y en este momento, con el deseo de seguir compartiendo la bendita y santa palabra de Dios. En este momento, mis amados amigos, deseo estar leyendo el pasaje en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Voy a estar utilizando la versión bíblica, la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Esta es una versión bíblica, hermanos. Esta era la versión de la Biblia que anteriormente se llamaba Reina Valera actualizada. Hoy en día le actualizaron hasta el nombre. Ahora se llama Biblia de Estudio Mundo Hispano. Tiene exactamente el mismo tipo de traducción literal, con las mismas expresiones de la Reina Valera actualizada de años atrás. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. La primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 3. Más yo quisiera leer, hermanos, todo el capítulo 1 y luego entonces concentrarme en el versículo 3, que es el objeto de estudio en esta mañana. Y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En estos 10 versículos del capítulo 1 de la epístola universal de San Juan, de esta primera epístola universal del apóstol San Juan,
vemos que se toca, hermanos, acerca de la palabra de vida personificada en Cristo. Es decir, hacen una analogía de Cristo como la palabra de vida, de la misma manera que se hace en el Evangelio según San Juan. De hecho, la epístola de San Juan toca la misma temática con la misma dinámica respecto a Cristo. Y también vemos que se habla de que si tenemos comunión con el Padre, entonces, y con el Hijo, entonces andamos en luz. Y no hay ninguna tinieblas en nosotros. Pero si decimos que no pecamos, ahí entonces sí andamos en tinieblas. Y obviamente, al mentir de esa manera tan flagrante y descarada, de que no tenemos pecado, no tenemos comunión con el Padre y no andamos en luz. Entonces es importante, hermanos, que sepamos que esta comunión de la cual nos habla este texto está basado en la misericordia que Dios ha tenido con nosotros a pesar de ser pecadores. Y que reconociendo nuestro pecado, nosotros tenemos una unión con Cristo, una unión con Dios, unión realizada por Dios mismo, no por nosotros. Pero que en el fondo tenemos una unión con Él, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Y esta comunión con el Padre y con el Hijo es lo que nos debe llevar a recordar que es aprovechable para demostrar esa hambre y sed de Dios, para saciar esa hambre y sed que tenemos de Dios. Si tenemos comunión con el Padre, entonces debemos aprovechar el tiempo para saciarnos de Dios. En este versículo 3 de este capítulo 1 de Primera de Juan dice: lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Mis estimados hermanos, una de las cosas importantes, una de las cosas importantísimas de la vida cristiana es tener comunión con Dios. Y la comunión con Dios empieza cuando Él ejecuta de manera eficaz la salvación en usted. Si usted y yo somos de los cristianos que, sabiendo que tenemos esa posición, esa realidad posicional, y no tenemos comunión con Dios, no nos gusta orar, no nos gusta leer la palabra, nos fastidia estar en la presencia del Señor, entonces somos unos falsos y mentirosos y debemos arrepentirnos, porque nuestra alma está en peligro. Y si morimos estando en esta tiniebla, como bien menciona el pasaje que hemos leído, estamos en condenación y vamos a estar toda la eternidad pagando ese desatino, ese error, ese extravío. Amigo y amiga que me escucha, yo le exhorto a que usted piense, considere que usted tiene un hambre y sed, pero es que esa hambre y sed no la puede saciar usted, la sacia Dios. Recuerdo con esto la conversación que Jesús tuvo con la mujer de Samaria en el pozo de Jacob. Y Jesús le dijo que del agua que le iba a dar, ella no volvería a tener sed jamás, porque iba a ser suficiente. Y no solamente iba a ser suficiente, iba a ser regularmente administrada por Él,
para saciar esa sed. Amigo y amiga, hermano y hermana, creyente o no creyente que me escucha, que entienda que tú tienes un hambre y que Dios es el único que la puede saciar. Quisiera leer el comentario que hace el pastor Charles Stanley, que es la fuente de donde estoy sacando estos devocionales, y tengo que ser honesto con los hermanos que estos devocionales los ha hecho el pastor Charles Stanley, ex pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta, que desarrolla un programa diario llamado En Contacto, en inglés In Touch, y que tenemos que ser honestos, el pastor Stanley también es una persona muy atinada en sus apreciaciones, en sus predicaciones, en sus comentarios. Y oigan lo que dice el pastor Stanley. Dice, si le preguntaran por qué Dios le creó, ¿cuál sería su respuesta? Si no está seguro, la respuesta bíblica puede que le sorprenda. La escritura nos dice que Dios creó a la raza humana con el propósito de expresar su divino, incondicional y todo suficiente amor. Y aunque Dios supo que no seríamos capaces de corresponder a su perfecto amor, Él continúa ofreciéndolo libremente a todo aquel que lo recibe. Ciertamente, cada persona fue creada con el deseo innato de amar a Dios, pero es lo que escogemos hacer con ese amor, actuar sobre él o ignorarlo, lo que nos lleva más cerca o más distante de él. Hay tres razones específicas por las que Dios puso este deseo por él en nuestros corazones. Uno, cuando entramos en una relación amorosa con Dios, Él está listo y dispuesto a darnos su sabiduría para guiarnos. Santiago 1:5 dice esto. 2. Cuando aceptamos el amor de Dios, estaremos dispuestos a ser la persona que Él desea que seamos, viviendo al máximo nuestro potencial. Y 3. Cuando abrazamos el amor de Dios, comenzaremos a ver a las personas y las circunstancias como Él las ve desde el punto de vista de su amor. A la luz de esto, ¿por qué muchos escogen rechazar el amor de Dios? Si está listo para escuchar los beneficios del perfecto amor de Dios, búsquelo en oración. Pídale que encienda el hambre y la sed de Él que está en usted para que pueda regocijarse en su amor. Hay un deseo innato en el hombre que obviamente está causado por el vacío que hay en el ser humano por el pecado que heredamos de Adán. Y eso es un hueco que tiene que ser llenado. Muchas veces en ese afán del ser humano llenarlo, pero siendo de todas maneras mal guiado por el pecado, porque el pecado lo tiene a oscuras, el ser humano lo llena con otras cosas. Lo llena con amor humano, con el amor de madre hacia los hijos, con el amor de hijo hacia la madre, hacia el padre, del padre hacia los hijos, el amor entre amigos, las ocupaciones, el trabajo, los estudios, el sexo, las drogas, etcétera, las causas ideológicas, etcétera. Pero de la única manera que cada una de estas cosas sean capaces, que de hecho no lo van a hacer, es que sean comparadas con Dios. Y al compararse con Dios, nos vamos a dar cuenta que no se pueden llenar con eso. Y el único que lo puede llenar es Dios. Amigo y amiga, el Padre, Dios, su Hijo Jesucristo,
desea tener comunión con usted y conmigo. Busquémoslos, saciemos esa hambre y sed de Dios. Y oremos. Señor y Padre bueno, gracias te damos en este momento. Nos arrepentimos, Señor, de saber que tenemos una necesidad de ti y no extender nuestra mano para tomar de ese pan de vida, que es el único que puede saciar esa hambre integral del ser humano, que es su comunión, compañerismo con Dios, contigo, Señor. Señor, perdona nuestros pecados. Y nos arrepentimos porque te ignoramos como si fueses cosa poca, cuando los poca cosa somos nosotros. Señor, ayúdanos a entender que sin ti nada somos, que separado de ti nada podemos hacer. Y gracias por abrirnos tu palabra diariamente y que estas vendas puedan ser quitadas de frente nuestra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis estimados amigos y hermanos, nos vemos entonces mañana con una emisión más de esta serie devocional Hambre y Sed de Dios. Mañana viernes, Dios mediante, estaremos hablando de aprovechar la vida de oración. Así que Dios me los bendiga muy ricamente. Saludos y bendiciones.